Si tienes una botella de vino en casa, pues hoy día te voy a enseñar a preparar un delicioso pollo al vino acompañado de puré de papas. Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si ustedes son esas personas que siempre tienen una botella de vino en casa, pues hoy vamos a hacer un delicioso pollo al vino. Para eso estoy usando la pierna y el encuentro del pollo. Luego lo vamos a sazonar con un poquito de pimienta. Puede ser pimienta recién molida o ya pimienta que está en polvo. Luego le vamos a agregar el comino también, solo un poquitito como para darle un toquecito de aroma al momento de sofreírlo. También vamos a agregarle, si desean, orégano, esto ya es opcional o al gusto de cada uno. Por supuesto, también la sal, y aquí mismo le vamos a agregar por último la pasta de ajo. Ya saben que esta receta lo he enseñado en videos anteriores. Y también el ingrediente principal, que es el vino. Este vino que yo estoy usando es un vino tinto, el sabor es muy seco, pero si ustedes tienen un vino semiseco, también les va a quedar delicioso. Ahora vamos a dejar que esto macere por un mínimo de 15 minutos. No se preocupen si el pollo absorbe todo el color del vino, pues esto va a pasar porque vamos a dejarlo macerar por mucho tiempo. Para esta receta de pollo al vino vamos a hacer un aderezo. Yo voy a empezar picando las cebollas. Vamos a hacer el corte brunoise o un corte de cubitos bien finitos. Y como en todo aderezo de comida peruana siempre usamos ajo y cebolla. Así que ustedes, si no tienen ajo en pasta, como ustedes han visto al comienzo del video que le he agregado al pollito, pues les recomiendo que piquen unos 3 dientes de ajo. De todas formas, recuerden que la receta escrita está en la cajita de descripción de este video o en mi página web www.ceciliatupac.com. Cuando yo siempre preparo guisos o estofados, me encanta acompañarlo con papa. En esta oportunidad voy a hacer un puré de papa muy delicioso. Para eso esta papa es una papa blanca. Aquí en Inglaterra, en el país donde vivo, se le conoce como Mary's Paipa. Pero si están en Perú, amigos, obviamente tienen que usar la rica huamantanga o la papa amarilla. Incluso la mezcla de los dos quedan muy rico. Cuando yo siempre también preparo puré de papas, me gusta pelar la papa, picarla y cocinarla. Hay muchas personas que hacen lo opuesto, que lo sancochan tal cual con cáscara y luego dejan que se enfríe un poquito y lo pelan. Pero bueno, yo creo que esta opción, la que estoy enseñándoles ahora, es más fácil y también te ahorra más tiempo. Ahora, yo he colocado en agua, voy a cocinarlo por aproximadamente unos 10 minutitos y cuando ya esté cocido, vamos a escurrir el agua y le vamos a añadir un poco de sal. Aquí también hay un toquecito delicioso que a mí me gusta agregarle. Aparte de la mantequilla, le agrego crema de leche en vez de leche evaporada. También otro ingrediente que hace que el puré sea delicioso y tenga un aroma exquisito, no es tanto la pimienta, sino es la nuez moscada. Pero si ustedes no cuentan con nuez moscada y si lo hacen, agréguenle solo un poquitito. No es demasiado porque es muy invasivo, entonces les recomiendo que sea una pizquita de nuez moscada. Y bueno, también pueden usar pimienta recién molida. Ahora esto lo vamos a empezar a hacer un puré. Vamos a ir machacando hasta que nos dé la textura deseada. Hay gente que le gusta sentir trozos en el puré de papa y hay otros que no. Entonces eso ya le dejo a criterio de cada cocinero. Cuando ya tengamos el puré listo, lo vamos a reservar que se mantenga calientito y ya luego vamos a hacer nuestro rico pollo al vino, que créanme que esta mezcla de puré con pollo al vino queda delicioso. Ya no necesitas arroz, pero como buena peruana también voy a servirlo con arroz. Ahora, para hacer el pollo al vino vamos a colocar un poco de aceite, esta tiene que estar caliente y vamos a sellar todas nuestras piezas de pollo. Aproximadamente unos 3 minutitos por lado y también luego cuando ya sellen vamos a reservarlos. Recuerden que el fuego tiene que estar controlado para que no se les queme.
Mis piezas de pollo ya están listas, están doraditas, no se preocupen por el fondo de olla, así siempre queda cuando el vino tiene un poquito de azúcar, se ha caramelizado muy bien. Yo le voy a agregar un poquito más de aceite para hacer mi aderezo. Añadimos la cebolla y mientras que la cebolla se va cocinando, todo eso que ustedes ven pegado se va a desaparecer poco a poco. Y también cuando le agreguemos el vino, ya que se va a desglasar. Las cebollas aproximadamente yo voy a cocinarlo por unos 7 minutitos y ya luego cuando las cebollas estén listas vamos a añadirle el vino para desglasarlo. Ojo que con el vino blanco también se puede hacer esta receta, sale deliciosa. Ya se ha evaporado el alcohol del vino, que aproximadamente ha durado unos 2 a 3 minutitos. Y luego le vamos a agregar un poco de la pasta de tomate para que le dé un poquito más de color. También le añadimos hojas de laurel y retornamos las piezas de pollo que acabamos de sellar. No se preocupen amigos si ustedes están cocinando por primera vez. Yo tengo muchas personas que recién están aprendiendo a cocinar en casa con mis recetas, así que les invito que siempre, pero siempre practiquen y no se den por vencidos con la cocina. Yo sé que puede ser un poquito estresante, pero aquí les voy a enseñar paso a paso. ¿Se acuerdan que teníamos el pollo en un bol? Pues ahí mismo le he agregado un poquito de caldo de pollo o también puede ser agua, pero aquí falta un poquito más de agua para cubrir. Así que le estoy agregando caldo de pollo nuevamente para potenciar el sabor. Y ahora vamos a dejar que esto se cocine por unos 25-30 minutitos. Claro que también el tiempo va a depender si lo estás haciendo a fuego alto, fuego medio o muy bajo. En mi caso es fuego medio alto. Antes de tapar nuestra olla para que se cocine esos minutitos mencionados, yo le voy a agregar un poco de pasas y también aceitunas. Esto amigos es opcional, creo que le dan un toquecito dulce también. Así que ustedes tienen la opción de agregarle o no. Cocineros, han pasado aproximadamente 30 minutitos y miren el color de este pollo al vino. Para finalizar, colocamos un poco de perejil picado o también puede ser culantro si te gusta o cilantro como lo llaman en otros países. Y así quedaría este rico pollo al vino. No se olviden dejarme su like, compartir el video y comentar. Nos vemos. Chao.